Bueno, y contame, Andrea, ¿y cómo ves la ciudad? ¿Cuáles son los problemas que ves? ¿Pueden ser cosas positivas, cosas negativas? Sí, bueno, digamos, la opinión es un poco abarcativa Bien, y tiene tintes, tengo que ser objetiva y subjetiva, ¿no? Porque Bien, ese es el lugar que a uno le toca. Exacto, también a sí, veces sí, las también. miradas. En términos generales, obviamente, si la comparamos de los últimos 2 años o año y medio, a esta parte ha habido mejoras. Te diría superficiales, pero las ha habido, eso es lo que pienso yo. ¿En qué las ves, por ejemplo? No, que no podemos dejar de reconocer que sí ha habido un cambio de muchas cuestiones en la ciudad, sobre todo tendencias a ordenar ciertas cosas, con sus pros y sus contras, de la manera que se ha podido. ¿Qué cosas, por ejemplo? No, bueno, qué sé yo, de repente hay cosas institucionales. Si me meto un poquito en el tema de lo que se refiere o de lo que yo por ahí tengo un poquito más de autoridad para hablar, que es el ENTUR. Mirá, si te tengo que decir, el ENTUR no es una figura, y lo saben muchos exponentes políticos y demás, con la cual estoy totalmente de acuerdo con esa figura. Sin embargo, también debo reconocer que desde hace muchos años, prácticamente te diría de su creación a esta parte, quizá es el momento más visible de la actividad del ENTUR, ¿sí? Con algunos acuerdos y desacuerdos que tengo, que también tengo la oportunidad de hablarlo por la actividad que me compete, que tengo posibilidad de hablarlos, pero quiero decir, por ejemplo, en la cuestión de promoción turística y demás, sinceramente estamos mejor posicionados, por lo menos hay un trabajo más visible, ¿sí? y ejecutado, y esa ejecución se ve. No reconocerla sería, no estaría bien. Pero sí sigue siendo una ciudad esta que tiene muchos problemas de infraestructura, en el cual creo que cada uno de los componentes, empresarios, comerciantes, exponentes políticos, coinciden en que hay problemas de fondo que todavía no se resuelven, y que son los más importantes, ¿sí? Entonces la mirada que vos me decís de la ciudad es que digo, bueno, sí, hay cosas más superficiales, más visibles, que es como que vos las ves con un cambio, ¿no? Por ejemplo, recién veníamos para acá y veía ciertas calles que uno transita desde hace años, que por ahí están teniendo un bacheo o un poco más de limpieza, pero en el trasfondo, en la infraestructura pública de fondo, evidentemente todavía eso no se ha desarrollado. ¿Y cuál es esa infraestructura que, a tu entender, está faltando? Bueno, a ver, partamos de las cosas más relevantes para una ciudad, como son el sistema de obras y servicios públicos, con el tema de la falta de agua o de ciertos lugares en el verano, calles realmente transitadas y expuestas 100% al turismo, o sector fronterizo de la playa, que todavía en pleno verano seguís viendo cantidad de deficiencias. Eso no hace falta. Yo camino muchísimo por la ciudad y vos lo ves, pero bueno, también hay un trabajo, se ha tratado de hacer un trabajo desde el humano, me parece, llevándolo para el lado de tratar de armonizar un poco más la ciudad, de prolijarla. Ya te digo, yo lo que veo es que hay buenas intenciones, pero es como la cosa superficial, pero la profundidad de la estructura, de la infraestructura de fondo no se ha trabajado. El casino es un emblema de eso, por ejemplo, ¿no? Bueno, uno de los problemas, entonces me decís, de tema agua, tema asfalto, casino, otro de las Casino. ¿Qué habría que hacer, por ejemplo, en el casino? Que estaríamos en un momento como para decidir, ¿no? Sí, yo creo que realmente, te digo la verdad, mirá, yo vengo del trabajo privado, ¿no? Y lo que aprendí fue que, en general, en mis viajes, en la trayectoria que tengo, es que el turismo crece con inversión, ¿sí? Y de un lado está la inversión pública, pero también es muy necesaria, y te diría relevante, la inversión privada. Y hoy en el mundo, la gran mayoría de las inversiones que están relacionadas con el éxito de las actividades turísticas tienen que ver con la inversión privada. Es decir, la hotelería, el desarrollo de actividades de divertimento, de atracciones en una ciudad. Todo eso tiene que ver con el desarrollo de la actividad privada. Por supuesto, y estamos de acuerdo, que es la parte pública la que tiene que dar las posibilidades y tiene que dar las bases para que el privado
invierta. Bien. Pero es una comunión, ¿no? A ver, ni el privado le tiene que pedir todo a lo público, ni el público tiene que también dejar todo en manos del privado, porque nadie viene a invertir dinero así porque sí. Bien. Pero estarías dispuesta, o sea, tener a la intención del casino, Sí, yo creo que... ¿Estás de acuerdo con esa intención de vender sectores del casino? Creo que el casino sí, claramente. Sí. Hoy la actividad, digamos, el sector público, sobre todo el Estado municipal, sí, no está en condiciones económicas de afrontar esa magnitud de inversión. O sea, creo que sí hay que hacerlo de una manera responsable, coherente, divisando bien y analizando bien quiénes, cómo, de qué manera van a invertir, qué van a dejar en la ciudad y qué se van a llevar de la ciudad. Obviamente, como en toda inversión privada. ¿Y qué te gustaría ahí? ¿Dejar parte de la estructura o hacer algo totalmente nuevo? Yo siempre digo que el tema del teatro, de esa forma que tiene el auditorium, me parece algo simbólico también de la ciudad, ¿no? Que no marca solamente una época. Y todo esto de que, bueno, nos identifican a Necochea como la ciudad éxito en una época, ¿sí? La época de la década donde no haces más que mirar un programa de televisión, le hacen una nota a un artista, un periodista, un deportista, mismo a un político, y recuerdan a Necochea como la década del 70, la década de fines de 60, 70 y 80, como que era el esplendor. Entonces, por ahí, eso puede llegar a ser un símbolo interesante de conservar. Bien. Y luego no, creo que hoy el mundo moderno, las ciudades con infraestructura turística tienen otra tendencia de infraestructura edilicia, que tiene que ser moderna, atractiva y también adecuada a lo que nosotros tenemos, al tipo de clima, al frente costero que tenemos. Claro. Creo que eso es relevante. Yo siempre por ahí voy a dar una mirada más desde mi lugar, desde el turismo, porque en realidad por lo que recorres, por lo que a veces caminás calles de ciudades muy turísticas en el mundo y te juro que mirás para nuestra ciudad y te sentís muy potenciado, porque ves que con poco en otros lugares, sin embargo, claro, ahí lo que hay es una fusión, como te digo, una comunión más entre lo público y lo privado. Aquel público que deja y da pautas beneficiosas con límites y con controles, porque también se trata de eso, de una ciudad que recibe inversiones que le sirvan a la ciudad. Bien. Te da la impresión que tenemos mucho sin explotar. Sí, así. Totalmente, sí, pero además no es solamente el recurso natural, porque a veces cuando se habla de romper la estacionalidad yo un poco me corro de ese lugar, porque para mí la estacionalidad no se rompe, la estacionalidad es lo que es, la tenemos y está. Lo que hay que hacer es adaptarse a esta estacionalidad para mí, en términos turísticos, y trabajar. Por eso hoy, por ejemplo, destacás el tema de la Ruta del Tango, que si bien para mí no es un hecho puramente de una política turística, ¿sí? Me parece un hecho cultural, social y de promoción increíble. Una idea genial que no se había dado en los últimos, creo que después de los famosos festivales infantiles, que fueron perdiendo como su esplendor. Hoy, esta herramienta, creada por la gente que tiene hoy el Entour... ¿Pensás que como que cubre ese lugar? No sé si lo cubre, pero que sí es un hallazgo, en el cual, viste, es como esos diamantes sin pulir que vos podés empezar a darle cada vez más forma, mejor performance. ¿Y considerás que trasciende lo turístico? Para mí, primero y principal, es un hecho en sí mismo, cultural, social, que lo que hace es poner al funcionamiento de la ciudad misma, la hace poner en funcionamiento, ¿no? Hace mover un engranaje interno. Para darle la pata, por decirle así, de utilidad turística, todavía le falta desarrollo, más producción y más evolución. O sea, para mí hay que construirlo como producto, pero como idea de promoción y demás está perfecta, y sobre todo porque ahí está. Yo no le llamo a eso romper la estacionalidad, yo a eso le llamo adaptarse a la estacionalidad. ¿Sí? Creo que en una de estas conferencias de prensa o galas, no sé si fue alguna de las artistas, habló de la época ideal en la cual se llevaba a cabo. ¿Por qué? Porque el tango está identificado con una época invernal, otoñal. Entonces hasta el paisaje un poco urbano de la ciudad se presta para eso, con lo cual romper la estacionalidad es algo que nunca lo vamos a poder hacer. Yo creo que en términos de política turística
lo que hay que hacer es adaptarse, buscar herramientas como esta y otras también, sobre todo sí fortalecer muchísimo la actividad en época estival, que es nuestro fuerte. Y ahí es donde se notan las carencias de esto que te hablaba al principio de infraestructura. Bien. Que no es que la ciudad es preciosa y tiene mucho y ha crecido mucho en términos, aunque nosotros no lo podamos ver desde adentro, una persona que vivía hace 20 años ahora ha crecido en términos edilicios, de locales gastronómicos, tal vez ha decrecido o han desaparecido algunas cuestiones que sí, por ejemplo el tema de cines, de teatros, es verdad, bueno, hoy las épocas de hoy también llevan un poco a ese decrecimiento, pero me parece que no, que estamos ante una ciudad todavía posible de una buena planificación para crecer en todos los ámbitos, no turísticos solamente. Y ya que hablamos del casino, otro de los temas, viste, que siempre genera controversia es el tema del parque, de la posibilidad de extender el frente costero, de intervenir el parque. ¿Qué opinión tenés al respecto? Sí, yo mira, todo lo que sea crecer, me parece que es evolucionar y una ciudad necesita evolucionar. El término en el que hay que discutir y poner las cosas sobre la mesa es de qué manera, con qué controles, bajo qué mirada, o sea, bajo qué inversores, bajo qué proyectos, con un grupo de gente que sean realmente idóneos, técnicos, o sea, ahí tiene que trabajar la sociedad en su conjunto. Me parece que de esa manera se crece, se puede desarrollar sin... No hay que oponerse por oponerse, yo creo que hay que oponerse a lo que realmente, bueno, uno ya desde el vamos está demostrado que es algo que va a ser en detrimento de la ciudad, pero si el proyecto es bueno y tiene que ver con el crecimiento de la ciudad, una ciudad en la que además le sería muy favorable contar con una dosis de mayor población. Es una ciudad que para crecer, para mí, le falta industrialización, le falta mayor vida por ahí cultural y social, que ahora esto se está un poquito empezando a generar. Pero por eso, todo lo que tiene que ver con el crecimiento para mí, y sobre todo que roza generalmente en términos turísticos, la inversión turística, para mí es positivo. Ahora, después, si me decís de cualquier manera, te digo no. Sí. No porque viene el único con determinada cantidad de inversión, no. Controlar, ver plazos, ver proyectos y controlar cada etapa de esos proyectos. De esa manera, planificar para crecer bien. Claro. Esa es por lo menos mi idea, ¿no? La idea. En un momento mencionaste que había que fortalecer la temporada estival. ¿De qué manera te parece? Bueno, hay que trabajar. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que en términos de plazas hoteleras, Necochea ha perdido muchísimo y tiene que ver, no sé si en plazas como cantidad de plazas, ¿no? Sino tenemos hoy una muy poca diversidad de categorías de plaza hotelera, ¿sí? No estamos superando el 3. Bien. ¿Sí? Entonces, para mí, en esto pensaba el otro día, el posicionamiento turístico de una ciudad, primero tengo una idea es subjetivo. Necochea no es ante todo una ciudad turística. La economía de la ciudad y el funcionamiento de los habitantes de esta ciudad no es en un 100% en términos de actividad turística. Es decir, no somos Grecia que vive 100% del turismo, o una isla, Mykonos, somos una ciudad que primero es una ciudad agropecuaria, dependiente del campo, tenemos puertos, con lo cual, yo te digo, la industrialización de una ciudad también después tiene efectos o consecuencias positivas para el advenimiento del turismo. Porque el turismo no es solamente el ocio del verano, era lo que hablábamos recién. El turismo es también turismo de congreso, turismo de convenciones, turismo que la ciudad podría explotar perfectamente, y por eso vuelvo a que romper la estacionalidad para mí no existe. Para mí existe adaptarse a lo que somos, al clima que tenemos, a los recursos naturales. Los que podemos explotar 100% en la temporada estival, que es lo que vos me decías, bueno, ahí hay que apuntar. No basta solo con tener los recursos, vuelvo a lo mismo, debemos tener infraestructura y debemos tratar de tener una infraestructura que sea abarcativa
para todos los mercados y los públicos. O sea, no, tenemos que tener un poco más de ambición como ciudad y decir, bueno, queremos abarcar un público que pueda obtener una calidad de hotel 4 estrellas superior, o un sistema de aparo hotel. Hay en la ciudad, pero también como que la plaza hotelera se ha quedado entre la gama del 3 básico y del 2, y eso a veces también nos juega un poco en contra. ¿Y cómo se hace? Porque los hoteleros, por otro lado, dicen que no pueden crecer porque no vienen turistas, entonces no pueden invertir. Por eso te reitero, para mí es una retroalimentación. Esto es, sin lo público no puede lo privado, pero lo público todo tampoco lo puede. El público entiendo que está para eso, para generar la infraestructura pública. La infraestructura pública. Dada la infraestructura pública, bueno, a ver, después si la ciudad crece, se desarrolla, si crecemos como ciudad en términos industriales, portuarios, poblacional, empezamos a generar otro tipo de la ciudad. Eso tiene que ver con el turismo. El turismo no crece por sí mismo solamente, porque no somos una ciudad que tenemos 9 meses de 30 grados, entonces podemos optimizar el recurso playa todo el año, ¿no? Desde ese lugar es que digo, claro, obviamente yo entiendo y conozco muchos hoteleros y conozco por suerte, gracias a Dios, gran parte de la infraestructura hotelera de Necochea. He tenido la oportunidad porque nosotros también con mi socia hemos hecho turismo receptivo. ¿Sí? En una época donde era incipiente, te hablo del año entre el 2001 y 2002, donde, bueno, de repente el turismo al exterior se vio resentido por el tema de la devaluación y la paridad cambiaria. Entonces, bueno, nada, una herramienta fue probar y experimentar la actividad del turismo receptivo. Una actividad que en Necochea no es fácil de desarrollar, sobre todo te estoy hablando de ¿Cómo le definís al turismo receptivo? El turismo receptivo es, nosotros como agencia de viajes tenemos la capacidad no solo de vender hacia el exterior, sino de vender turismo nacional, y también, en mi caso, somos empresa de viajes y turismo, podemos justamente funcionar como operadores turísticos. En ese momento, te hablo un poco, un punto de inflexión, fue un momento de crisis, decidimos apostar al receptivo. El receptivo son todas aquellas actividades que contiene o que puede contener una ciudad, justamente para darle otras alternativas al turista, que no sea, bueno, ir a la playa e ir al parque. Claro. Entonces, vender como paquetes así sobre armados de actividades. De en ese momento actividades. Claro. Entonces desarrollamos city tour por la ciudad, visitas al puerto. Eso no hay acá en Necochea. Bueno, mira, ahí está. Ese es otro de los puntos Bien. que cuando hablamos del tema del desarrollo de la actividad, por ejemplo, operadores turísticos locales que se aboquen o que nos aboquemos, ¿no? Nosotros lo hicimos en un momento y después ya fueron 2 o 3 años. Resulta un trabajo bastante sacrificado, no muy rentable, pero bueno, si se sostiene en el tiempo, la verdad es que uno puede desarrollar una actividad que por ahí, por supuesto, a las actividades hay que darle tiempo. Y por supuesto que ahí sí nos juega un poco en contra el tema de la estacionalidad, porque no podemos desarrollar las mismas actividades. Pero bueno, en ese momento te digo, teníamos un abanico como alrededor de 7 o 8 actividades, que eran paseos en velero por el río, ya te digo, los city tour, las excursiones 4x4, y todavía no estaba en Médano el desarrollo de las termas del campo. Así que bueno, para nosotros fue una experiencia positiva. Porque se hace en otros lugares, ¿no? Y es más, te digo, a nivel local nos permitió ser más visibles, porque nosotros en ese momento apostamos a todo. Abrimos un local en la playa y trabajamos como cuando vos vas a cualquier lugar de cualquier parte del mundo, sobre todo del Caribe o de Brasil, donde bueno, hay un operador turístico, visita todos los hoteles, presta las actividades, pasa a buscar al turista por el hotel, lo lleva a realizar la actividad. Tenés un guía que todo Exactamente. Todo ese desarrollo lo llevamos a cabo durante 2 temporadas. Y la verdad fue una experiencia de mucho aprendizaje, por eso digo que la actividad turística no es solamente el alojamiento y la gastronomía, y ahí morimos. Hay muchos servicios. Y es verdad que estamos en un punto donde no nos podemos poner de acuerdo y está como esa batalla permanente entre el privado y el público. Bueno, pero no me hacen, entonces yo no pongo y no puedo crecer. Eso para mí es la barrera que hay que romper.
bueno, en ese sentido hay que consensuar en un montón de cosas entre lo público, lo privado, las entidades intermedias, pero bueno. Y en un momento me dijiste que no te convencía la figura del Entur. ¿El Entur no funcionaría supuestamente para el que Entur, genere un contacto entre bueno, el privado y el en público? realidad el Entur Sí. está armado como ente de promoción turística, Ajá, ¿sí? sí. En realidad es eso. No es que no esté de acuerdo, digamos. Soy partidaria de que ciudades como Necochea, donde todavía tienen una población no tan masiva, digamos, y donde la herramienta del turismo se pueda trabajar de una forma, digamos, lo que quiero decir, para que no se malinterprete, es bien apuntalada hacia generar políticas que estén afectadas a la actividad turística, que es lo que te decía recién, ¿no? Bien apuntaladas a tratar de fomentar no solamente la promoción, sino la inversión, tratar de generar advenimiento en lo local, consensuar para armar operadores turísticos, o sea, pero que esté focalizado en eso. ¿No te gusta que se limite solamente a la promoción? Claro, Así, claro, sí. me parece que Más amplio. justamente no es que esté en desacuerdo con la figura, sino que siento que tiene demasiadas limitaciones y que la función de turismo o de lo que sería en este caso el secretario, el director o el ente o la secretaría, lo que fuere, tiene que tener herramientas más ejecutivas. ¿Sí? Más ejecutivas, siempre y cuando, obviamente, la idoneidad y el funcionamiento de las personas que lo componen tenga ese objetivo, finalmente. Porque si no, morimos como en un ente de promoción nada más, que nos demanda esfuerzo, recursos. Cuando digo que también el Entur en esta última etapa fue más visible o se ve más el trabajo, también debo ser justa y porque lo sé, tengo que también afirmar que ha sido uno de los entes que ha recibido casi la totalidad o gran parte de su presupuesto. Lo cual, por supuesto, no es lo mismo que no tenerlo completamente, o sea, eso te ayuda muchísimo. Así que bueno, pero por eso digo, como figura, para no morir solamente en acciones de promoción. A eso. ¿Y has participado así como privado en alguna propuesta del turno? Sí, nosotros somos convocadas, muchas veces por cuestiones de tiempo, bueno, eso es lo que pasa también en la ciudad. En general, viste que me parece que es como una ciudad donde las individualidades tienen mucho éxito, ¿no? Y esto coincidimos, creo que todos los que por ahí hablamos, en lo individual, en las empresas individuales, mucha gente, incluso en el sector profesional, individualmente se tiene éxito, se crece, entonces evidentemente el tema está en lo social, en la cosa comunitaria, y en no ponernos de acuerdo, y yo te digo, tengo una mirada bastante autocrítica, por eso empiezo por mí. Digo, gracias a Dios soy una persona bastante convocada y a veces, como les pasa a muchos amigos o conocidos, terminamos, bueno, obviamente apuntalando lo nuestro, reforzando todo lo que tiene que ver con lo privado, y si nos queda un poquito de tiempo, vemos en qué podemos colaborar. Y realmente en este momento la ciudad necesitaría funcionar a la inversa. Falta en generar un compromiso por la cosa de todos los sectores. Y también tratar de involucrarse sin el sentido único del protagonismo. Que también es lo que yo veo sin crítica negativa, porque te vuelvo a repetir, muchas veces no participo, así que la crítica la hago, empiezo haciéndola primero por mí, porque bueno, por ahí también lo que veo es que a veces las cosas se arman rápidamente y rápidamente se disuelven, a veces me parece que por una cuestión de la búsqueda unánime de protagonismo, de mostrar primero creo que la herramienta principal es hacer, y después si lo podemos mostrar porque es exitoso, fantástico. Me parece que pasa por eso. Aprender a ponerse de acuerdo. Un poco, o sea, trabajar de verdad fuertemente, trabajar, cuando eso se llegue, se ejecute, sea visible y la gente lo pueda palpar, bueno, nada, ahí fantástico, porque no es necesario tampoco tanta mediatización y demás. Solamente el Vox Populi lo hace ver o lo hace notar. Me parece que por ahí viene el tema de un poquito de los fracasos de
de algunas o de muchas cuestiones que quedan en el intento de formar cámaras, asociaciones Sí. y demás y se terminan disolviendo, ¿no? Ujú. Un poco es mi mirada. Sí, sí, Que te bueno. vuelvo a repetir, empiezo la autocrítica diciendo, bueno, uno a veces no se hace ni el tiempo ni el espacio suficiente, y es cierto que hoy para generar cosas hay que sobre todo dar mucho tiempo a un espacio para lograrlo. Ujú. Bueno, ¿sos optimista que las cosas pueden ir cambiando? Sí, totalmente, ¿no? Si no fuera optimista, hace casi 22 años que estamos con la empresa, Bien. nosotros hace casi 5 apostamos a un salto, hicimos un salto cuantitativo y cualitativo en cuestiones de espacio físico, Claro, sí, también en términos de grupo de trabajo, siempre estamos tratando de traer a la ciudad desde nuestro lugar, que es hoy por hoy el fuerte nuestro, es el turismo emisivo, pero siempre está abierta la posibilidad de tentarse con el oficio del receptivo, Bien. porque eso hay que hacerlo desde un lugar de oficio. Claro, exacto. En principio. Ujú. Después, si uno lo fortalece, lo trabaja, se vincula, Sí, bueno, nada, seguramente termina teniendo éxito. Y sobre todo que yo creo que la ciudad, mira, lo que me pasa es que cada vez conozco más gente que busca la ciudad en términos de tranquilidad, más allá de que nosotros siempre somos estamos con el látigo y nos Críticos damos, con somos nosotros muy mismos, autocríticos, sí, que está sí, bien, sí. pero tiene que ser una crítica constructiva. Bien, sí, sí. Como te digo, yo Sino quejarse a donde de todo, salgo sí, o cuando viene la gente, bueno, voy a tratar de mostrarle lo positivo, de hablarle de lo positivo. También le voy a informar de las carencias o de los espacios vacíos de la ciudad para que para prevenirlo o para contarle, pero no como primer punto de contacto. Claro, sí, sí. ¿Sí? O sea, mostrar nuestra mejor cara. y es Algo que así. sí, tal vez lo aprendés justamente por eso, porque Claro. estás todos los días tratando de mostrar para vender Exacto, sí, en mi sí. trabajo, Obviamente, o sea, sí, no sí. le va a hablar Sí, a una lo persona feo, lo no peor, vende nada, lo peor, claro. por supuesto, por eso, porque además Sí, sí. todos los lugares tienen como yo digo, su tierrita bajo la alfombra. Claro, sí, Lo sí, que seguro, sucede es que sí. nosotros nos destacamos en Mostrar. estar todo el tiempo mostrándola, Sí, sí. y bueno, nada, pero no, sí que soy positiva y bueno, creo que por eso arranqué diciendo que no se puede decir que en la ciudad no ha habido cambios visibles, porque los hay. Quizá, justamente, ahí está un poquito lo que yo, como que no es una crítica, sino que es como una contraposición de decir, bueno, la verdad que habría que empezar por lo que no se ve, que es lo más profundo. Claro, Pero sí, claro, sí, lógicamente una sociedad Sí. despierta o ve cuando las cosas son visibles. Claro. Pero en realidad me parece Sí, que hay que funciona al empezar más inverso. abajo. Claro, que el trabajo es como más profundo. Bien. Pero creo que sí, que desde muchos lugares se están haciendo cosas y bueno, y sí, seguro. Hay mucho que hacer, pero también involucrándonos todos. Por eso te vuelvo a repetir, no soy una persona a la cual no se me ha convocado en lo personal Bien. o como empresa también. Y bueno, muchas veces he dicho no, muchas veces por cuestión de tiempo, así que bueno, por eso digo, la crítica arranca Sí, sí, por sí. uno. Bueno, listo. ¿Listo? Muchas gracias, Andrea. Bueno, Listo. hablé 10.000 Bárbaro. millones